En la década de los años 60, a nivel mundial, hubo algo que yo llamaría como un renacimiento del arte en todo el mundo. Ese empuje que nació a partir de los Beatles, el empuje musical y artístico, fue, digamos, la clave para que todo aquello que tenía que ver con el arte, la filosofía, fuera mudando de a poco. Tanto es así, o sea, fueron varias cosas que se fueron amalgamando dentro del arte por el influjo de los sucesos que se dieron en esa década, que se diferenció bastante de las anteriores. Por ejemplo, la música de los Beatles influenció, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la música, porque hubieron cambios hasta en la parte técnica de cómo grabar un disco, en la parte artística de las tapas de los discos, en la parte literaria. Simplemente se nota un cambio grande en las letras, que las canciones de los Beatles empezaban como canciones clásicas, ¿no? El músico que habla de la enamorada, etcétera, etcétera, pero aparte va creciendo, al igual que fueron creciendo las libertades para poder manifestar todas esas cosas que antiguamente estaban un poco vedadas, un poco quedadas en el tiempo, ¿no? Vean ustedes que en esa década de los 60 aparece la pastilla anticonceptiva, la minifalda, las ropas estrafalarias con los hippies, ¿ah? La filosofía Jean-Paul Sartre allá en Francia, el mayo francés, que tuvo muchísimo que ver en aquellos años, aunque muchos de nosotros en aquella época no entendíamos muy bien qué es lo que estaba pasando en Francia con esa rebeldía de los jóvenes franceses, eso nos contagió y nos hacía buscar el porqué de un montón de cosas, las cuales se fueron expresando a través de nuestras propias rebeliones por los sucesos que podíamos estar viviendo en Uruguay por muchas cosas. Había una llama que se extinguió en todo el mundo de gritar lo que uno quería, lo que uno sentía, que era muy difícil en otras épocas, y eso se explayó, digamos, se funcionó en todo lo que tiene que ver con la vida de los seres humanos. Si pensamos estrictamente al tema de la música, que es lo que más o menos siempre estuve adentro, la influencia musical de los Cuatro de Liverpool fue fantástico porque fuimos aprendiendo de ellos todo lo que ellos iban expresando, ¿no? En sus discos, sus actuaciones, su forma de ser, en los reportajes, en todo lo que parecía que tenía que ver con ellos. Acá en San Carlos hubo una explosión también respecto a eso porque empezamos a surgir los músicos jóvenes de esta generación mía y fuimos copiando y aprendiendo de ellos. Además, aprendiendo también de dos bandas uruguayas que tuvieron mucho que ver con lo que nosotros soñábamos en esa época, los Shakers y los Iracundos. Resulta que un día nos levantamos y nos descubrimos que los uruguayos también podíamos andar por el mundo dando nuestra música, expresando nuestro sentimiento, todo lo que un artista quiere hacer. Entonces, también tuvimos el influjo fuerte de los Shakers y los Iracundos, que fue cuando nos dimos cuenta que nosotros los uruguayos también podíamos hacer algo bueno. Así fue que nos animamos a salir a hacer música también. En San Carlos surgieron cantidad de bandas, Jabón en Polvo, Jugo de Naranja, los Bakers, los Deep, los Monsters, porque en aquella época se usaba mucho tener nombres en inglés hasta que poco a poco fuimos haciendo las cosas en español, que es como nos expresábamos generalmente. Por ejemplo, veamos, el quinteto electrónico de tango que venía del tango, fue la primera orquesta de acá que yo vi, que conocí, que incluyó instrumentos electrónicos en sus actuaciones. Ellos se animaron a romper con un montón de cosas, como por ejemplo clásicas del tango, como por ejemplo el 4x4 cuadradito que había, que hubo siempre, porque así es como es el tango, pero recuerden que apareció Astor Piazzolla y toda su música influenció en lo que tiene que ver con el tango.
Acá, honestamente, cuando comenzamos imitamos a los Beatles, a los Iracundos, a los Gatos, porque cuando somos jóvenes siempre empezamos imitando a los músicos de nuestra generación. Tuvimos la suerte y el gran privilegio de que este teatro de la Sociedad Unión siempre nos abriera las puertas y nos permitiera ir creciendo en el tema musical y artístico, porque acá hacíamos bailes, hacíamos recitales. A pesar de que nos peleábamos por el tema del traje y la corbata, o el saco y la corbata, ¿no? Pero supimos vestirnos con ropas estrafalarias, pelo largo, todas esas cosas, que no eran más que un signo de la rebelión de la gente joven, que muchas veces ni sabíamos por qué lo estábamos expresando, pero era así. Queríamos vestirnos diferente, queríamos lucir diferente, y bueno, eso vino todo a través de la música. Con el correr del tiempo, gracias a que tuvimos las puertas abiertas en el teatro y gracias a los profesores magníficos que tuvimos en el liceo, todo eso se fue fundiendo en una especie de cultura, digamos, hasta yo le llamaría carolina, porque ¿qué pasa? Todo ese camino de la música nos llevó a hermanarnos con los amigos que tocaban en otras bandas, a intentar recorrer un camino que soñábamos todos, porque cuando uno es joven piensa, bueno, voy a hacer esto, me gusta, voy a ser famoso, bla, bla, bla. Eso es lo normal, sucede aún en el día de hoy. Y creo que la calidad de los músicos de aquella época fue muy buena, aunque ahora hay que saber que los músicos jóvenes de ahora son excelentes, son bárbaros, están haciendo sus cosas y están avasallando con todo. Antes, para poder salir de Uruguay, era algo inédito, algo insólito, era muy difícil. Sin embargo, las bandas uruguayas están saliendo y teniendo éxito muy fuera de Uruguay y están llevando nuestra música como la murga, el candombe, el tango, que también pertenece a Uruguay, lejos de nuestras fronteras. Entonces los músicos actuales han roto con aquello de que lo de afuera es mejor, ¿no? Porque cuando yo era chico, la música que se escuchaba generalmente en Uruguay era argentina, era de España, era de Italia, pero lo uruguayo muy poco se difundía, lo cual siempre ha sido un error. Porque veamos, por ejemplo, mientras los Beatles tuvieron sus contratos, la libra esterlina en Inglaterra estuvo 9 años en los cuales no bajó frente a ninguna moneda en el mundo. ¿Tá? Otro ejemplo, ABBA en Suecia superó ampliamente las divisas que entraban a Suecia, las mayores, que eran por causa de Scania, de los camiones, autos, motos de Scania, los Volvos, motores de avión. O sea que, si vemos lo que ha pasado con el tiempo, hemos tardado mucho en darnos cuenta de que la cultura también puede aportar muchas divisas a nuestro país. Y por eso que a los artistas uruguayos hay que apoyarlos absolutamente, de cualquier forma. En Brasil, por ejemplo, la música de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Caetano Veloso, Roberto Carlos, eso llegó a traer mucho dinero a Brasil, ¿tá? Cosa que acá no sucedió porque, claro, el dinero de acá siempre se fue de Uruguay, el dinero del arte, se fue para los países originarios de los artistas que venían de afuera. Entonces, creo que la música se puede tener como algo también que pueda crear algo importante dentro de la economía. Creo que lo que hicimos en aquellos años fue muy importante, fue muy valedero, y más que nada por la parte humana. Y los viejitos que aún estamos acá, estamos muy orgullosos de todo lo que hicimos en esos años, y muy orgullosos y felices de ver a todos estos gurises jóvenes que están haciendo música, teatro, todo lo que tiene que ver con el arte, con unas ganas barbas, una responsabilidad tremenda y mucho mejor que nosotros. Así que bueno, estamos felices y felices de que este teatro les abra las puertas como nos las abrieron a nosotros.